Bom, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de vocês. É uma alegria estarmos aqui reunidos. Podemos compartilhar sobre esses temas tão importantes para nós, né? Sean bienvenidos también los de habla española. Acá estábamos hablando que estamos poniendo Brasil y Argentina, que son rivales en el fútbol, pero acá se trata de la fraternidad, de la unidad. Y para que todos puedan se sentir más acogidos, yo voy a hablar en portugués y Matías va a hablar en español, así que ustedes también van a entrenando los dos idiomas, que también es bueno para el cerebro, ¿no? Aprender e treinar, não? Bom, então, Matias, gratidão pela presença, por aceitar o convite. Essa roda de saberes que acontece pelo menos uma vez ao mês, eu tento trazer alguém que, enfim, que compartilha dos mesmos princípios, que é, está aí nessa lida, né, de estudar sobre a medicina integrativa, sobre tudo que nos traz mais autonomia na saúde. Então, gratidão pela presença. E Matias é médico naturopata e trabalha com processos de depuração corporal. Así que, bienvenido. Bueno, Cintia, muchas gracias por la invitación, gracias a todos a los que se sumaron a esta propuesta. Siempre es una alegría compartir estos conocimientos que pueden parecer complejos al principio, o a veces pueden parecer que tienen muchos aristas, muchos momentos distintos, pero en realidad son muy simples. Eso es lo más bello que tienen estos tipos de maneras de sanarnos, ¿no? Que siempre nos regresan a la simplicidad de nuestro ser, que son procesos que están muy relacionados también al proceso de autoconocimiento que vamos atravesando los seres humanos en esta vida. Hoy sabemos que es una prioridad muy alta que tenemos que tener los seres humanos, de dedicar tiempo al autoconocimiento. Todos, ya creo que a nivel social, a nivel mundial, está bastante instalada esta idea de que si nosotros no vamos purificando el aspecto inconsciente de todo nuestro ser, es muy difícil alcanzar un estado de felicidad, ¿no? Y entender también cómo la felicidad o la paz espiritual y la salud son en realidad casi sinónimos, solamente que están en distintos planos, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí más me cautivó de esta línea de trabajo, de este paradigma de salud, que es una manera de ver la salud, como hay tantas otras, eh, fue su simplicidad y fue eh, cuán vinculado está con el proceso que uno va haciendo como persona o como alma en el proceso de la vida, ¿no? Entonces creo que es lo que a todos nos ha motivado alguna vez a estudiar. También los que nos motivó a estudiar medicina, quizá a los que tenemos una formación más tradicional, pero luego eso a veces no se ve tan reflejado en el sistema del paradigma de la salud actual. Entonces, bueno, este otro paradigma de la salud, que yo le llamo la salud vital, un poco viene a completar ese proceso, ¿no? Que está en constante cambio también y por eso es tan interesante poder encontrarnos en ronda, encontrarnos con otros profesionales, con terapeutas holísticos y también con personas que tienen otros caminos de vida, pero que su propia experiencia de pasar por esos procesos enriquece la vida del terapeuta y enriquece también el conocimiento, porque es un conocimiento que no podemos esperar muchas veces los tiempos tan lentos de la ciencia, ¿no? Sabemos que la ciencia para comprobar muchas cosas tarda a veces 10, 15 años y es todo un gran gasto de energía. Sin embargo, hay cosas que cuando están alineadas con nuestro ser, cuando están alineadas con nuestro corazón y nos resuena de alguna manera con el proceso en el que estamos, y obviamente cuando está acorde a principios, ¿no? De sentido común y etcétera,
y lo experimentamos y sabemos que eso es bueno, sabemos que hace bien. Quizá con el tiempo lleguen las comprobaciones científicas, pero estamos en una etapa de la humanidad que se precisa mucho la sanación, que requerimos mucho limpiarnos de muchas cargas tóxicas que traemos no solamente en el cuerpo, sino también en la mente y las emociones. Y entonces urge, es una urgencia prácticamente, porque estamos en tiempos, nunca la humanidad en su historia evolutiva y en los miles de años que existe el ser humano estuvo tan bombardeado por moléculas artificiales, ¿no? Por moléculas extrañas. Entonces, es muy importante, es muy imperativo y muy urgente esto que se llama depuración corporal, que es una serie de conocimientos, es un bagaje, una síntesis de muchos conocimientos que se podría resumir que lo único que hacen es potenciar las capacidades naturales que ya tiene el cuerpo, ¿sí? Sim, Nosotros no vamos a estar haciendo nada nuevo, no le vamos a estar dando al cuerpo nada que no conozca ni inventando nada, sino que simplemente vamos a estar potenciando eh, esos mecanismos celulares y orgánicos que ya existen. ¿Sí? Hasta acá se entiende bien lo que hablo, voy muy rápido, me dicen, si hablo muy rápido, voy más lento. vocês estão entendendo bem o português, o espanhol, gente? Mais ou menos. Más o menos, voy más despacio entonces. Eh, É, por eu ahora no acho. me voy a animar a hablar en portugués, así que, pero ya pronto. É, só de falar mais despacito, creio que a gente vai entender melhor. Bien, entonces resumiendo, un poco lo que yo les comentaba era esto, de que estamos en un momento del planeta, de la humanidad, donde es fundamental, muy importante, eh, retomar estos conocimientos, que son conocimientos ancestrales también. Todas las culturas eh, que fueron verdaderamente conectadas con algo interior, eh, ellos tuvieron algún protocolo, algún mecanismo para depurar, ¿no? Dependiendo de la cultura, habrán tenido distintas, ¿no? Pero todas las culturas eh, han tenido algún protocolo, algún proceso de depuración, de limpieza. E também que Incluso, antigamente as toxinas não eram não tinha tantas toxinas como hoje em dia, né? Sim, a carga tóxica hoje claro, em dia é muito maior, nem se compara, né? exacto, ni se compara y aún así las culturas antiguas ya tenían procesos depurativos. Entonces imaginemos ahora, ¿no? Donde estamos bombardeados continuamente por moléculas artificiales, que son los agrotóxicos, los microplásticos, los metales pesados, ¿sí? Entonces, pero incluso viviendo en un mundo sin contaminación externa, nosotros también tenemos que percibir que nosotros también producimos toxinas. Entonces hay toxinas exógenas o externas y hay toxinas también endógenas que nosotros producimos por nuestra propia desconexión con nuestro ser. Entonces reconocer que cada vez que nuestra mente se separa de nuestro ser o se corre de la paz, y eso nos sucede bastante a menudo, todos tenemos que ser muy humildes en Uhum. torno a eso, ya empiezan a generarse toxinas. ¿Sí? Toxinas energéticas também. Y claro, que van a ser toxinas mentales, emocionales, que se van a traducir orgánicamente, porque hay hormonas del estrés, hay un montón de cosas que son biológicas, y eso obviamente también tiene una contraparte energética, ¿no? Espiritual. Entonces, esto no es que uno se tiene que luego volverse paranoico de las toxinas, ¿no? Porque podemos caer en el error de volvernos demasiado miedosos, ¿no? Porque todo me intoxica y todo. Esto se trata de reconocer que estamos en un mundo interno y externo Uhum. que está sanando, que está sacando muchas cosas para afuera. Y nosotros lo que tenemos que hacer es estar en nuestro mejor estado posible, en nuestro mejor potencial, ¿sí? Es como un marinero que se está enfrentando a los mares, ¿no? Tiene que si está en un mar calmo, tiene que entrenarse para cuando venga la tormenta.
Y si está con la tormenta, tiene que estar con todos los sentidos agudizados, tiene que tener los brazos fuertes para remar, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros, ya sea que venga una situación en la vida, porque este proceso depurativo o este conocimiento nos viene a acompañar en nuestro proceso de vida. Entonces, en nuestro proceso de vida pueden pasar varias cosas. Puede ser que estemos en un momento tranquilo, en un momento pacífico de nuestra vida, pero eso no quiere decir que no tengamos toxinas, porque hagamos una buena alimentación y no tengamos un problema. ¿Por qué? Bueno, porque está lo del ambiente, porque están las cosas que sucedieron en nuestro pasado también. Sabemos que nuestro cuerpo registra todas las cosas que hemos pensado, que hemos sentido, y no solo nosotros, todos los que vinieron antes de nosotros también, nuestros linajes, ¿sí? Sim, Y por otra parte también puedes, ¿cómo? que as toxinas elas ficam impregnadas mesmo no campo etérico, a gente vê isso através da biorressonância. Claro. Y a nivel físico también, porque existe la epigenética, que es una genética que se traduce, es lo que se le llama la genética de los hábitos. Ustedes imagínense que, por ejemplo, hay un estudio que comprueba que, por ejemplo, un bebé que fue acariciado, que fue amado por sus padres, aunque ese bebé se separe de los padres y luego no haga un proceso racional de conciencia, sus células recuerdan ese amor. Y si ese bebé crece y se vuelve un padre, es mucho más probable que ese bebé que creció se convierta en un padre cariñoso y protector de su bebé que el que no lo recibió. Aunque él no haya hecho un proceso racional, de decir, como mis padres me cuidaron, entonces yo voy a cuidar, porque Sim, está impregnado en las células, ¿no? sim, Entonces, y eso se puede medir. Por eso es interesante, porque lo etérico y lo astral y lo energético, cada vez más la ciencia avanza y va encontrando un sustento físico también. Entonces, cuando nosotros limpiamos las toxinas físicas, limpiamos las energéticas. Y cuando limpiamos las energéticas, también limpiamos las físicas. Pero eso no quiere decir que si yo medito, ya me puedo relajar. Tengo que trabajar en todos los planos al mismo tiempo, ¿sí? sim. Porque siempre la salud la construimos de manera multifactorial, ¿sí? É, e eu sinto que conforme a gente vai desintoxicando e vai limpando, né, do físico e da contraparte etérica, é como se fosse ficando mais simples de a gente realmente conectar com esses núcleos mais profundos, porque é como se o nosso campo ficasse todo cheio, poluído, cheio de coisas, de elementos ali que é como se impedissem mesmo esse contato mais direto com a mônada, com o nosso ser interno, com o nosso ser cósmico, com a nossa alma mesmo, né? Então, o processo de desintoxicação é um processo muito profundo mesmo, né? Muito. E se você for ver os jejuns, né, que são processos de desintoxicação também, isso aí está presente em todas as culturas, religiões, né? Ao longo dos séculos, a humanidade sempre fez jejum para purificar não só o físico, né? Mas para purificar o campo espiritual mesmo, para favorecer essa conexão espiritual, né? A gente vê quando a gente faz Exacto. um jejum, como isso muda, né? O nosso campo, como parece que a mente fica mais clara, os pensamentos acalmam, né? E é isso. A gente está limpando, tirando ali as cargas, o peso e conseguindo ter essa fluidez, né? Dessa conexão com a nossa alma. Eu achei Exacto. eu gostei muito quando eu te conheci e vi que você estava trabalhando com essas coisas, porque eu vejo que tenho estado muito com pessoas que estão aí nesse campo da medicina integrativa, né? Mas eu vejo que existe um buraco na medicina integrativa de uma falta de conexão mesmo da parte espiritual com a ciência, mesmo dentro de uma medicina que é para ser integrativa, né? É para olhar para todos os aspectos do ser, né? Mas hoje em dia isso ainda tem um abismo aí, sabe? Parece que fica uma sensação que dá, é como se fosse uma desconexão mesmo. Então, na medicina Sí, integrativa, existe uma busca de tratar de forma natural,
mas esse natural nem sempre é conectado com o processo espiritual evolutivo. Mesmo na alimentação, né? A gente vê vários tipos de dietas aí que são dietas que talvez até assim realmente o corpo fique mais saudável, mas não sei se essa dieta realmente leva para um processo evolutivo, né? Que a gente caminha, que a gente está caminhando realmente para um processo de evolução, né? De sutilização do nosso campo energético, né? Não sei se você Sí, tem tal visto cual. isso. Yo, yo por eso trato siempre como de trabajar en todos los, digamos, los canales al mismo tiempo, porque, por ejemplo, vamos a suponer una persona que dice, bueno, yo reconozco que tengo, que quiero cambiar mi alimentación, ¿no? Claro, como un pequeño paréntesis, ¿no? En esta charla quizá no vamos a poder profundizar en las técnicas específicas, si bien podemos decir, ¿no? Pero más que nada es una cuestión de como una apertura, ¿no? Una introducción, porque es un conocimiento que es muy, muy profundo. Pero vamos a suponer una persona que podemos ser cualquiera de nosotros que queremos mejorar la alimentación, ¿no? Entonces, como dice Cintia, bueno, uno ve por Instagram o por YouTube que ahora estamos en la era de la sobreinformación y es un gran problema la sobreinformación. Estamos bombardeados de información contradictoria muchas veces y la mente queda confundida porque eso nos olvidamos de seguir nuestra intuición también. ¿Y qué sucede? Uno quiere cambiar la alimentación, pero la alimentación no solamente es una causa, porque la alimentación es un pilar importante, pero de nuevo corremos el riesgo de estar enfocándonos solamente en la parte física. Pero la alimentación es una consecuencia en realidad. ¿De qué es una consecuencia? Bueno, de la cultura, de las patrones familiares, y sabemos bien, y todos lo vivimos por experiencia, que nuestra alimentación también es una consecuencia de cómo estuvo nuestra mente durante el día, de cuál es nuestra calidad energética, ¿no? Entonces, por eso esto que habla Cintia, ¿no? De los ayunos. ¿Por qué el ayuno me ayuda a elevar mi vibración y a estar más en paz? Bueno, porque genero todo un estado de desinflamación en el cuerpo, todo un ahorro de energía que me permite poner toda esa energía hacia elevar mi frecuencia. Sobre todo como nos suele pasar muchas veces cuando llevamos una alimentación que continuamente nos inflama o nos mantiene, o son alimentos que, por ejemplo, en el yoga se los conoce como alimentos rayásicos o tamásicos. No sé si alguien conoce algo de yoga, pero son alimentos que o bien nos invitan al estancamiento o nos invitan a la acción exacerbada, ¿no? En cambio, existen alimentos sádvicos, que se llaman, que son alimentos que nos ayudan a elevar, como dice Cintia, nos ayudan a elevar nuestra energía, a utilizarnos. Obviamente que existen alimentos saludables de los tres grupos y uno puede equilibrar su alimentación con los tres grupos, ¿no? Pero en general, los alimentos más adictivos que nosotros solemos ver en la sociedad son alimentos preponderantemente rajásicos o rajásicos y tamásicos. Entonces, uno quiere cambiar la alimentación, pero si uno no hace un cambio mental primero, y por ejemplo, de pronto sabemos que muchas veces estamos estresados, estamos mal emocionalmente y recurrimos a alimentos que, que generan esa saciedad emocional, ¿no? Entonces, cuando uno está mal emocionalmente, bueno, recurre a las harinas, recurre a los dulces, recurre Sim. a lo salado o a los dulces, dependiendo el carácter emocional de cada uno, ¿no? Entonces, ahí de pronto uno puede dar una dieta, pero si la persona no hace un proceso de autoconocimiento con las fuentes de estrés de su vida, se va a convertir en o no lo va a hacer, o no va a hacer nada, no lo va a poder cambiar, o bien Sim. va a ser todo un mecanismo represivo, decir, bueno, esto no me hace bien, lo sigo deseando, pero no lo como porque el médico me dijo que no lo coma, y por otro lado, bueno, como lo que me hace bien. Y eso en algún momento también va a ser contraproducente, porque ya sabemos que la represión siempre explota por otro lado, ¿no? Entonces, es un proceso más paulatino, más Sim. lento, pero es más fructífero cuando uno puede hacer más, yo siempre lo comparo como con quien cultiva un jardín, ¿no? Entonces, bueno, quien cultiva un jardín, que sería una analogía de cultivar el intestino o de cultivar los buenos hábitos, bueno, uno sabe que si durante mucho tiempo
no se dedicó a cultivar hábitos, al principio va a llegar a su jardín y va a encontrar muchas malezas, va a encontrar plantas con espinas, va a encontrar algunas que son plantas que son más resistentes y todavía están ahí dando su belleza, pero va a encontrar el pasto hasta acá arriba y al principio te querés morir, ¿no? Y entonces vos ves ahí y decís, bueno, ¿y yo cómo hago para tener un buen hábito si está todo crecido y no tengo espacio donde plantar? Si yo tiro semillas ahí, que van a ser los buenos hábitos, probablemente les cueste mucho crecer. Entonces yo primero tengo que hacer un proceso de limpieza de todo ese medio ambiente, de todo ese jardín, para empezar a sembrar cosas más evolutivas, o sea, cosas que nos lleven más a la salud. Pero, pero, atención, porque si bien yo puedo agarrar y un día dedicar toda una semana a limpiar el jardín y que no quede ni una pizca de ninguna hierba que a mí no me guste, y corto el pasto y planto plantas nuevas, y queda todo una belleza, y pongo un estanque donde fluya el agua, las semillas de las plantas que estuvieron ahí 10 años creciendo, siguen estando en la tierra. Entonces yo luego tengo que mantener una vigilancia sobre ese espacio para que continuamente, cada tanto volver y sacar las plantas que no me gustan. Quizá hay algunas que me gustan en un lugar, pero no en otro, entonces las tengo que trasplantar. Y todo ese proceso que hace un jardinero con un jardín, o un agricultor con su campo, es el mismo trabajo que nosotros tenemos que hacer con nuestra salud intestinal, con nuestro cuerpo, con nuestros hábitos y con nuestra mente. ¿Sí? Entonces, continuando el ejemplo del cambio de alimentación, si uno no hace un proceso de salud emocional y de salud mental, es muy difícil cambiar la alimentación, excepto que justo te agarre en un buen momento, en un buen momento de la vida, pero no siempre nos agarra en un buen momento de la vida. Entonces, una persona que está estresada no puede cambiar hábitos, y no, porque al revés, tendría que cambiarlos con mejor todavía, porque esos, por ejemplo, esos alimentos que lo están inflamando, cuando inflaman el intestino, esa inflamación intestinal genera mucho estrés mental. Entonces, una persona estresada se beneficia de una alimentación antiinflamatoria, pero no tiene el espacio mental para hacerlo. Entonces, es importante ver cómo se va entrelazando el campo mental, el campo emocional, el campo de la alimentación. Y ahora vamos a suponer, le sigo abriendo más ventanas emergentes del navegador. Vamos a suponer que la persona está en un buen momento de la vida, medita, hace terapia, quiere comer mejor, pero por ejemplo no se desparasita, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con eso? Que los parásitos que tiene dentro de su cuerpo, ellos van a seguir generando toxinas, van a seguir pulsando pensamientos y emociones negativas y van a Sí. seguir pulsando que vos sigas dependiendo de ese alimento que vos querías dejar. Entonces, si vos vas fortaleciendo cada uno de los pilares, bueno, cada vez le vas quitando poder a esos parásitos. Pero si vos te descuidas, van a volver. Entonces, podemos incluir la alimentación, el ejercicio, la terapia emocional, la terapia espiritual, el desparasitado. Entonces, vamos trabajando en distintas esferas para fortalecer ese medio ambiente interior y que los distintos factores vayan trabajando todos en simultáneo. Y cada uno se puede ir trabajando con un pequeño hábito. Luego ese hábito se va fortaleciendo, pero si nosotros incorporamos un hábito por cada uno de esos pilares, vamos fortaleciéndonos desde distintos aspectos. Entonces, si solo trabajamos lo emocional, bueno, nos va a quedar flojo la, el pilar de la parte física. Si solo trabajamos lo físico, en algún momento la misma vida nos va a mostrar que tenemos que trabajar sobre lo emocional. Entonces, si nosotros ya lo incluimos dentro de más allá de que hay momentos de la vida donde uno tiene más disponibilidad para trabajar un cuerpo que el otro, si nosotros ya lo incluimos dentro de la ecuación de nuestra salud, nos va a ser más sencillo porque cada uno de ellos va a ir potenciando al otro. Eh, Entonces, si yo me desparasito, voy a poder meditar mejor, si yo medito y me desparasito, voy a poder cambiar mejor mi alimentación, y cada uno va generando una sinergia, que es lo que se llama el círculo virtuoso.
¿sí? Que es como, bueno, un aspecto benéfico llama a otro aspecto benéfico, que llama a otro aspecto benéfico, y se empieza a generar una rueda donde cada vez nos sentimos mejor. É, ¿Sí? é interessante isso, porque é como dar. Eu sinto que é algo assim como permitir que o corpo possa experimentar frequências mais sutis, né? E, por exemplo, quando a gente faz um jejum, né, é muito perceptível isso, porque parece que depois, quando você sai do jejum, o corpo já não quer, ele não, você sente mais a vontade do corpo, e aí e parece que ele não quer comidas densas mesmo, né? Porque as Claro, nossas papilas gustativas estão muito viciadas também nos sabores, né? Nos sabores doce, nesses sabores que são atrativos mesmo, né? O glúten é algo muito atrativo para o paladar. Então, e quando a gente faz o jejum, né? Uma das coisas que acontece é que a gente desintoxica essas papilas gustativas. Então, a gente ajuda o corpo, o nosso gosto, a se afinar melhor com a perfeição do nosso corpo, que já sabe o que a gente deve comer, né? O que é melhor para a gente nesse momento. Então é como se você ir se unindo a isso, que é a sabedoria do corpo, né? De um corpo que está conectado com o espírito também, né? Um corpo que está vivendo ali um processo também espiritual, né? Isso é muito exacto. interessante, porque é como Claro, habrá personas que dicen, um, pero la sabiduría de mi cuerpo me pide una torta, un bolo. ou os Pero, parásitos que estão aí. pero son los parásitos, exactamente, son todos los parásitos y todos los bichitos, ¿no? También toda la microbiota. Nosotros hoy Sim. sabemos, que también todas las culturas ancestrales lo sabían, pero ahora sabemos desde la ciencia también que la salud intestinal influye en la salud de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, realmente en el intestino viven millones y millones de microorganismos, todavía no los conocemos, y ellos tienen mucho poder sobre nuestra conducta, ¿no? Entonces es Sim. normal que cuando uno hace un ayuno, que cuando uno hace un desparasitado, que cuando uno hace procesos depurativos, los gustos empiezan a cambiar también, porque Uhum. ellos te estaban pulsando algo. Y Sim, assim relacionado a esto que como. decía Cintia sobre los sentidos, la purificación de los sentidos, en el yoga, por ejemplo, en el yoga se habla de que a través de la depuración, solo lo que estamos haciendo es limpiar como las puertas de ingreso a nuestro sistema nervioso o a nuestro reino corporal, ¿no? Que son los sentidos, que están muchas veces muy contaminados, la lengua, los oídos, los ojos. Entonces, a través de la depuración vamos devolviendo el reinado corporal, digamos, a- al espíritu, por llamarlo de una manera, al alma o a nuestro ser, eh, a la conciencia, o mismo decir a la razón, ¿no? Porque sabemos que muchas veces cuando hacemos cosas que sabemos que van en contra de nuestra salud, no son racionales, no son Sim. racionales, son procesos más emocionales, ¿no? Eso no quiere decir que uno no pueda de pronto comer un helado o comer algo que no es en teoría saludable y no disfrutarlo y sentirse bien. El problema es que esos alimentos que tienen gran poder adictivo comienzan a dominarnos, ¿no? Sim. Entonces, uno puede comer un alimento que quizá no está dentro del canon de salud, pero es una excepción, ¿no? No es la regla. Entonces nosotros tenemos que de a poquito ver también como nuestro proceso de autoconocimiento, eh, qué es lo que hoy nos está despertando mayor interés, ¿no? De pronto una persona que no sabe meditar, no tiene mucha disponibilidad para cambiar hábitos alimenticios, pero tiene ganas de meditar y siente que, como decimos acá en Argentina, le está picando ese bichito, ¿no? Uhum. Como está con esa intriga. Entonces, bueno, tiene que empezar por ahí, por lo que le está generando intriga, por lo que le está generando más interés, o lo que más, digamos, por algo le está resonando en su mente continuamente determinado hábito, ¿no? Entonces tiene que empezar por ahí. Quizá no hay disponibilidad para hacer un desparasitado, hacer una depuración profunda, empezar a meditar,
pero siente que en este momento le haría bien hacer ejercicio físico. Entonces tiene que empezar por ahí, porque tampoco se puede hacer todo el tiempo al mismo tiempo y arrancar con todo al mismo tiempo, ¿no? Eh, o no siempre, ¿no? Eso es algo que es un proceso que tenemos que ir haciéndolo de manera paulatina, de manera muy compasiva, porque sabemos que estamos trabajando sobre un terreno que es muy profundo y que tiene que ver mucho con nuestro proceso inconsciente. Como decíamos hoy temprano, ¿no? Está muy relacionado también a todos los patrones y las cosas que hemos heredado de nuestra familia. Entonces, por ejemplo, acá en Argentina, yo creo que en Brasil debe ser igual, ¿no? Pero de pronto cuando un niño se porta bien, le damos una golosina, Sí, ¿no? Le damos algo dulce. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien le dice, bueno, ahora no podés comer algo dulce? Nuestro niño interior siente que se portó mal. sí. Dice, ¿qué dice? Sí. Entonces, claro, uno empieza a renegar y se empieza a poner re negativo, porque claro, nuestro aspecto emocional, que es nuestro niño interior, siente que se está portando mal. Y por el contrario, cuando uno en la vida adulta, bueno, está con un trabajo que quizá lo estresa o está con las responsabilidades de la vida cotidiana, que uno las va sosteniendo, así como quien rema un barco. Acá en Argentina decimos remar en dulce de leche, ¿no? Que es como bueno, uno está remando en algo muy espeso y está difícil, ¿no? Sí, Entonces, claro, cuando termina el día, uno dice, yo me merezco algo rico, porque si estuve todo el día estresándome y tratando de no mandar al diablo al jefe o al compañero de trabajo o a alguien, bueno, entonces voy a tratar de premiarme con algo de la comida. Y eso es un patrón que no lo vamos a sacar de un día para el otro. no, Hola, Fer, ¿cómo andas? Entonces, tenemos que ser muy compasivos y ver que la depuración también nos viene a ayudar a cambiar esos hábitos. No es que una vez que uno se depura ya nunca más va a hacer nada que no esté supuestamente bien, no, y porque esto también tampoco porque no se son trata de, décadas. bueno, esto es del cielo, esto es del infierno y solamente vamos a hacer lo bueno. Es un proceso de cultivo, ¿no? De autoconocimiento, y decir, bueno, quiero ir para allá, quiero dirigirme hacia ese lugar. Y ahí de pronto incorporar un hábito, otro hábito, de pronto agarro más entusiasmo y hago un proceso de ayuno, o hago un proceso de terapia colónica, como hacemos acá en Tandil, o de limpieza del hígado, o otro protocolo, que hay un montón de protocolos. Pero ahí es un camino que a medida que uno va recorriéndolo, se va presentando también, para cada uno distinto. Porque hay que Y es decir, sustentar, algo, ¿no? Los cambios también. A veces uno quiere dar un paso muy grande que no, y aí a pessoa quer dar um passo muito maior do que as pernas, a gente diz aqui no Brasil, né? claro, Então, e aí não, isso não é sustentável, né? Não funciona. Isso já acompanhei alguns processos assim, que eu vi que, por exemplo, a pessoa estava querendo parar de comer carne e só que o processo do corpo, da consciência não estava acompanhando. Então, não foi bom nem fisicamente, porque depois a pessoa ficou com muita desnutrição. Então, o Steiner fala muito disso, né? Assim, de que tem que caminhar junto o corpo com a consciência, com o processo evolutivo. E às vezes a pessoa tenta dar um passo maior e aí isso não é sustentado, né? E também pensar que são décadas, né, de hábitos destrutivos. Imagina quantas encarnações que a gente vive um processo autodestrutivo com o nosso corpo. Então não é algo simples de mudar de uma hora para outra, né? Por isso precisa muita claro, amorosidade também com o nosso corpo, né? Muito sí, paciência, amorosidade para poder ir fazendo essas transformações. tal cual. Sí, hay que encontrar como ese equilibrio entre la paciencia por eso es un proceso de mucha conexión, porque por momentos tu ser te va a decir, bueno, tenete paciencia, y por momentos tu ser te va a bajar un rayo que decís, bueno, es ahora y É, dalo todo, ¿no? Y no lo dejes pasar porque si lo dejas pasar, el tren no vuelve, como bien dice, ¿no? Pero es un proceso de mucha conexión, claro, si uno está acompañado por un terapeuta que está conectado, como hay muchos de ellos, bueno, ahí a veces el terapeuta te transmite el impulso que tu alma te está dando y no lo estás escuchando, ¿no? Pero
pero en realidad tiene que ser cada vez más autogestivo, ¿sí? Y también lo bueno de todo esto es que estamos en un momento donde también la vida nos, por eso hay tanto, está esto saliendo tanto a la luz, estos conocimientos, porque es grande la necesidad, pero también es grande eh, la disposición de las personas a sanar, ¿no? Entonces, estos procesos como el ayuno, como la limpieza colónica, como las limpiezas hepáticas y otros protocolos, nos ayudan a acelerar mucho el proceso de limpieza y podemos limpiar muchos años en días, ¿no? Porque si no sería, si no, el que ya pasó los 40 años tiene que tirar la toalla, ¿no? Tiene que rendirse. Pero por suerte estos procesos aceleran mucho el proceso kármico, vamos a decir, de limpieza y nos ayudan a acelerar ese proceso, pero luego siempre hay que sostener, ¿no? Ningún protocolo es mágico en sí mismo, sino que depende mucho de nuestra apertura. Exatamente. E parar de outorgar também, porque existe também um processo de como se a gente outorgasse o cuidado com a nossa saúde para outras pessoas, né? Então é o médico que nos cuida, é o terapeuta, e a gente se mantém refém de e também entrega, é como uma terceirização, né? No capitalismo tudo se terceiriza, né? Então, a saúde também. Então, a saúde também é terceirizada. Então, a saúde, eu vou no médico e eu entrego o cuidado da minha saúde para que alguém cuide disso, alguém resolva o que eu não estou resolvendo, né? Então, também Claro, faz parte de um processo de tomada de consciência e de trazer para si, né, que ninguém cura ninguém, né? Cada um exacto. que é o curador de si mesmo, não é possível, né? A gente se alimentar por outra pessoa, por exemplo, né? Então, é um processo muito de autoconsciência, eu sinto, e de autorresponsabilidade, né? Então, esses processos que dá trabalho, fazer um enema, né? Mudar a alimentação, fazer os seus sucos, tudo isso dá trabalho, mas faz parte de um processo de autorresponsabilidade, né? De autoconsciência e de a gente realmente tomar as rédeas da nossa saúde, saber que nós somos responsáveis, né? E que, claro que a gente pode contar com a ajuda de profissionais, mas com a consciência, né, de que a responsabilidade é nossa em primeiro lugar, né? Sí, por eso otra de las cosas que me gustó tanto de este paradigma de la salud es que uno, en toda la salud siempre uno es acompañante, ¿no? Pero a veces, dependiendo la terapia que uno haga, dependiendo el tipo de medicina que uno haga, o de terapeuta que sea, uno parece en la ilusión tener más preponderancia en el proceso del otro, ¿no? Y acá la depuración es un 5% o menos de todo el proceso lo que hace el terapeuta. La mayoría de las cosas las hace todo el paciente. Solo que el terapeuta tiene un rol fundamental educativo y acompañar, brindar las recetas, brindar el protocolo, brindar la conciencia y observar. Y después, y claro, ¿no? Un proceso energético también de acompañamiento, pero después los hábitos, los momentos, todo eso lo va haciendo el propio paciente. Uhum. Entonces yo, si ustedes ven mis talleres, todos dicen autogestión de la salud, autogestión de la salud, autogestión de la salud. Y soy súper insistente en eso porque es muy importante que eso lo podamos entender. Y una de las cosas que más también los terapeutas que nos dedicamos a la depuración tenemos que también compartir con las personas que un poco esto que me inspiraba lo que nombraba Cintia sobre esta persona que quiso dejar la carne, es que la persona pueda entender que en algún momento del proceso de depuración va a pasar por una crisis ya sea física, emocional o mental, donde va a tener sintomatología relacionada a lo que esa persona está queriendo sanar, Sim. que es lo que le llaman crisis curativas o crisis depurativas. ¿Por qué? Bueno, por un simple proceso, ¿no? Yo le explicaba en un taller que di más temprano en la universidad que doy acá en Tandil, que esto es como si uno tuviera
en la casa una habitación donde uno acumula todo lo que uno no quiere que vea la visita cuando viene a la casa, ¿no? Entonces vienen visitas a la casa, entonces uno agarra todo rápido para que la visita no vea que está desordenado y lo mete en un placar o en una habitación, ¿no? Y uno va haciendo eso continuamente, porque al otro día viene otra visita y al otro día viene otra visita, y entonces uno siempre va guardando, guardando, guardando. En apariencia la casa está limpia y ordenada, ¿no? Que es lo que hace el cuerpo muchas veces. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo muchas veces no tiene las condiciones para sacar las toxinas que nosotros incorporamos. O quizá algo que pasó en el pasado, en el momento lo pudimos pasar, pero luego no hicimos un proceso de depuración profundo con eso. Entonces quedamos en un estado más de supervivencia, ¿no? ¿Qué sucede? Por ejemplo, nosotros tenemos un trabajo que es muy estresante y nos vamos de vacaciones, nos toca vacaciones. ¿Qué le pasa a la gente que tiene un trabajo muy estresante? El día que se va de vacaciones se enferma, Sí, porque se relaja, ¿no? Se va el estrés. Claro, en la metáfora del hogar, es como cuando uno, bueno, va acumulando, va acumulando, va acumulando, porque el cuerpo sí, es muy sabio y dice, bueno, en algún momento esta persona se va a dar cuenta que tiene que limpiar, pero como no se está dando cuenta, vamos a guardarlo. Entonces, ¿qué hace? Lo guarda en forma de un quiste, lo guarda en ujú, forma de tejido adiposo, lo sí, guarda en forma de un con, pólipo o con de cáncer. o un cáncer, ¿no? Distintas toxinas. Entonces, ¿qué sucede? Uno un día dice, bueno, este fin de semana lo tengo libre, voy a limpiar la casa. Abre el placar de la habitación que estaba lleno de cosas y uno al principio se te agarra depresión porque decís, ¿cómo voy a hacer para limpiar todo esto? Y claro, empezás a sacar cosas y de pronto ahí había cosas que eran útiles y que no sabías dónde las tenías. Después va a encontrar otras cosas que son basura y va a encontrar cosas que quizá son útiles pero no para vos. Pero en ese proceso que vos vas limpiando esa habitación, salís con los pies sucios a la habitación de al lado y de pronto, en vez de tener una habitación sucia, tenés toda la casa hecha un desastre. Y Sí, ahí en ese momento te preguntás, ¿por qué me puse a limpiar la casa? ajá, ¿Quién me manda a mí a limpiar la casa? ¿No? Entonces, bueno, con las toxinas del cuerpo pasan lo mismo. Nosotros ahora estamos en un cierto estado de salud porque nuestro cuerpo es muy sabio y si nosotros no le damos las condiciones, el cuerpo mantiene un equilibrio, que es lo que le llamamos salud, un equilibrio, entre las toxinas que entran y las que salen. Generalmente hay más toxinas de las que entran de las que salen, pero va guardando y va diciendo, bueno, la dejamos para después, ¿sí? Lo dejamos para después, ya se va a dar cuenta esta persona, ¿no? Entonces, muchas personas pueden decir, yo estoy bien, yo no tengo toxinas, no tomo medicación, no tengo síntomas físicos, yo estoy sí, bien. Pero ¿qué pasa? Empiezan un proceso depurativo. Vamos a suponer que empiezan a tomar un jugo verde, un jugo de clorofila, empiezan a desparasitarse con propóleo, empiezan a meditar más, empiezan a comer más alimentos crudos, que son todas terapias depurativas bien sencillas, bien simples, que no hay que hacer grandes cambios. Y se empiezan a sentir peor, ¿no? Entonces hay un dicho que dice que las toxinas ensucian dos veces. Ensucian cuando entran y ujú, ensucian cuando salen. Entonces, cuando salen, los tejidos profundos tienen que pasar a la sangre. Y en ese momento que pasan a la sangre, podemos sentir cansancio, podemos sentir dolor de cabeza, podemos sentirnos emocionalmente desequilibrados. ¿Por qué? ujú, Porque estamos limpiando. Pero si nosotros sostenemos ese momento con conciencia, eso en algún momento se libera, o bien podemos hacer algo desde afuera para que se libere más rápido, y eso nos va a ayudar a salir de esa crisis y probablemente después que pasamos por esa crisis nos vamos a sentir mejor incluso que antes de empezar el proceso depurativo. Pero son momentos difíciles de la tormenta que hay que pasarlos para llegar a la parte calma y sí, lo que se dice un nuevo umbral de salud, ¿no? Es decir, sí, uno estaba acá, empezó a depurar y parece que bajó, pero en realidad después sube, ¿no? Y ahí cada vez uno empieza a recuperar la vitalidad, el equilibrio emocional, la creatividad, la claridad mental, ¿sí? Y uno empieza a sentirse cada vez mejor. Pero es normal pasar por esos
y hasta Sí, incluso es deseable y uno los tiene que buscar incluso. Cuando uno se da cuenta que tiene una cierta disponibilidad energética, que va a tener unos días libres, o que lo está sintiendo, bueno, voy a buscar un desequilibrio a propósito que me va a llevar a un é. equilibrio mayor. ¿No? Aqui no Brasil a gente diz não se sobe em pedra lisa. Claro, Tem que ter obstáculos para a gente ir subindo, né? E os processos de depuração são assim mesmo. Já acompanhei alguns processos fortes de desintoxicação com reações de claro, Hersheimer, né? Com coisas assim mais intensas e que aí você tem que acalmar a pessoa e falar, não, calma que vai passar e a gente vai claro. ajudando também a superar, né? Tem uma história de uma amiga minha que foi fazer, que ilustra bem isso que você está contando. Ela foi fazer um processo de depuração com tinha uma parteira aqui no Brasil, agora ela já desencarnou, mas era uma senhora assim muito simples e mas ela se tornou uma parteira muito conhecida aqui no Brasil porque ela acompanhava, ela ensinava as mulheres a fazer os partos naturais, né? E No, essa qué bueno, e essa amiga foi até lá para aprender com ela. E uma das coisas que ela faz é o enema, com muitas ervas. Ela faz um mix assim com muitas ervas muito fortes para sair tudo do intestino mesmo, assim, é bem intenso. E essa minha amiga, ela tinha acabado de tomar Anita, né, que é um antiparasitário que a gente tem aqui, que é bem forte. E ela tinha tomado Anita, então ela falou, bom, eu não tenho nada, né, assim, comigo não vai acontecer nada, porque eu acabei de desparasitar. E aí ya estoy limpio. é, ela foi lá, fez o processo e ela colocou para fora uma tênia enorme, assim, muito grande. E ela ficou bem assustada com isso, né? E aí a senhora, né, a parteira falou: agora você vai para o quarto e vai descansar, porque você vai sentir falta dos seus bichos. Claro. E aí ela falou: Porque não. nosotros tenemos un apego con ellos, ¿no? También. Sim, a gente se acostuma. Ela falou, não, que é isso, imagina que eu vou sentir falta dos meus bichos, né? Ela não deu muita bola, mas ela obedeceu, foi pro quarto se descansar ali um pouquinho, né? E aí ela falou que de repente veio como se fosse uma saudade, uma coisa assim, ela se sentiu muito estranha, muito... é, Aí em espanhol não se diz estranha, é embaraçada, não? É, se No, está sente bien extraña, sí, sí. Se sintió estranha. rara, ¿no? Se Mm, sentiu muito mal mesmo, como se estivesse faltando algo dentro dela, né? tal Então cual. é bem isso, porque a gente se acostuma cada parasita, cada toxina tem uma frequência, isso te coloca numa frequência energética. E quando você tira isso do seu corpo, quando é quase um exorcismo, eu falo que fazer uma desparasitação é quase um exorcismo, né? Você está liberando de coisas densas, né? Os parasitas, eles têm uma contraparte energética também no nosso campo, né? Então é muito forte. E aí ela ficou lá descansando, assim, passando pelo processo que foi intenso, mas depois ela se sentiu muito melhor, né? Claro. Sí. Y sí, porque, por ejemplo, todos estos, por ejemplo, a veces las personas que tenemos, no sé, enojos, tristezas, ellos son parásitos también, solo que, claro, son parásitos que están con nosotros desde que formamos nuestra personalidad, desde chicos, ¿no? Entonces nosotros lo integramos en nuestra psiquis como parte de nosotros mismos. Entonces, claro, de pronto parece que nos robaron una parte nuestra, ¿no? Pero si nosotros pudiéramos leer el espejo de la mente de manera clara y podemos ver qué pensamientos se están proyectando como si no fueran nuestros, veríamos que, claro, está lleno de parásitos, ¿no? Y bueno, y quería capaz que ir un poquito más a lo concreto de cómo sería una depuración, ¿no? Entonces, yo generalmente lo que propongo a las personas que empiecen, digo, hábitos simples que podemos hacer. Hoy Clara, por ejemplo, nombró temprano lo de jugo verde. Nosotros tenemos que para depurarnos, estar oxigenados, estar vivos. Pero si nosotros comemos alimentos muertos continuamente, muertos me refiero a que, ya sea
obviamente que la proteína de la carne son alimentos muertos, y obviamente que también cuando uno cocina un alimento, aunque sea vegetal, una hoja verde, si uno la mira al microscopio, cuando está cruda está viva, cuando la pasamos por fuego está muerta. Entonces, nosotros no es que está mal comer alimentos cocidos, pero nosotros no podemos basar nuestra alimentación en animales muertos y vegetales muertos, por más que sean cocidos con todo, y pretender sentirnos vivos, porque eso, nosotros sabemos que no nos alimentamos solamente de la molécula física. De hecho, la molécula física que nos nutre es lo que menos nos nutre. Nosotros los seres humanos tenemos que empezar a alimentarnos cada vez más de la energía pránica o la energía electromagnética que tienen los alimentos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que a poquito empezar a nutrirnos cada vez más de alimentos vivos, que son lo que se llaman alimentos crudos, principalmente vegetales. Digamos, esa sería la explicación energética. La explicación biológica es que esos alimentos tienen mucho menos trabajo digestivo para ser digeridos, son fuentes de vitaminas que cuando uno las cocina muchas se degradan, y los alimentos crudos de origen vegetal además tienen enzimas propias dentro que hacen que nosotros no tengamos que poner nuestras propias enzimas biológicas para digerirlas. Es como que ya vienen con cierta predigestión. Y dentro de eso incluye todas las frutas, todas las verduras, todas las semillas, todos los frutos secos, las algas, los hongos, obviamente en estado crudo, y sobre todo los fermentos, ¿sí? Que son, por ejemplo, el chucrut, el kéfir, la kombucha, el kimchi, todos alimentos que son de origen vegetal o por lo menos no de origen animal y que tienen microorganismos saludables vivos dentro suyo, ¿sí? Entonces eso lo que es, sería el equivalente a quien siembra en su jardín nuevas plantas para que crezcan. Pero tenemos que tener una alimentación que lo que se llama es simbiótica, es decir, que tenga microorganismos vivos saludables, fermentativos, y que a su vez nutra las bacterias positivas que tenemos en el intestino. Entonces eso genera una simbiosis, es decir, un vínculo con las bacterias que es de cooperación, donde nosotros trabajamos para ellas y ellas trabajan para nosotros, ¿sí? Y yo siempre digo esto, Chega, que, tomadas. ¿hola? Acho que alguém que está com o microfone aberto. Vou fechar Sí. aqui. Eh, nosotros tenemos que pensar que la madre tierra, el planeta, es a nosotros como nosotros somos a las bacterias, ¿sí? Las bacterias son como si fuéramos nosotros para la tierra. Y pensar que hoy ya no se está hablando del ser humano como un ser humano, ni siquiera como un ser humano, se está hablando como algo que se llama holobionte. El holobionte es una asociación biológica entre células humanas, bacterias, virus y hongos. O sea, eso es lo que hoy somos nosotros. Nosotros tenemos que empezar a considerar nuestro cuerpo físico como una mezcla, como verdaderamente un ecosistema, donde hay aspectos, digamos, minerales, por llamar de alguna manera, aspectos bacterianos, aspectos del reino fungi, que son los hongos, aspectos del reino protista, que son los protozoos, y lo que no tenemos son plantas viviendo en nuestro cuerpo, algas no tenemos, y tenemos animales también viviendo en nuestro cuerpo, que son los parásitos. Y además está el reino humano. Entonces nuestro cuerpo ya no puede ser considerado solo mediante la lógica del ser humano, porque nosotros tenemos 70% de nuestro material genético es bacteriano. Hay 10 bacterias por cada célula humana. Entonces nosotros ya no podemos pensar en nosotros mismos solo como nosotros mismos. De pronto nuestro concepto de yo se tiene que expandir. Y cuando nosotros comemos tenemos que comer por las bacterias y para nosotros. Y cuando nosotros tomamos un medicamento tenemos que pensar en las bacterias también, ¿sí?
y así naturalmente son parte de nuestro jardín interior, ¿no? Y todos esos alimentos crudos propician y benefician el crecimiento de esas bacterias saludables, ¿no? Un proceso desparasitado muy simple, hay muchos procesos muy simples para hacer, pero yo suelo recomendar algo bastante básico que es con propóleo, ¿sí? Con tintura de propóleo, comenzar y después empezar a tomar jugo de clorofila, ¿sí? Que el jugo de clorofila uno lo prepara con hojas verdes y frutas, se licúan con agua y se filtran, la fibra se saca. Entonces, la clorofila es la molécula de la vida, sabemos. Toda la vida en la Tierra está sostenida porque existe la clorofila, por lo menos toda la vida que podemos ver con los ojos, ¿no? Entonces el ser humano tiene que empezar a nutrirse de esa molécula de la clorofila, que es la que se nutre del sol, la que utilizan las plantas para nutrirse del sol, y es como tomar jugo de vida, jugo de sol. Entonces eso lo que va a hacer es empezar además de que tiene un montón de magnesio, tiene un montón de vitaminas, un montón de propiedades químicas, energéticamente tiene una vibración muy alta. Y eso lo que hace es ayudarnos a depurar los fluidos, a limpiar la sangre, a limpiar los riñones, a limpiar todo lo que es agua en nuestro cuerpo. Y somos 70 y pico % de agua. Entonces, la clorofila diaria, eh, obviamente que mejora el tránsito intestinal, es prebiótica, o sea, mejora las bacterias intestinales, limpia la sangre. La molécula de clorofila es muy similar a la molécula de hemoglobina de nuestra sangre, entonces ayuda en los problemas de sangre también. Es desparasitante, tiene muchísimo oxígeno, entonces también ayuda a oxigenar el cuerpo. Realmente es algo muy simple de hacer y que tiene un gran poder depurativo. Y en general se suele tomar lejos de las comidas y preferentemente de día, cuando el sol está más alto. Pero uno lo tiene que tomar cuando puede, cuando siempre es mejor tomarlo, ¿no? Pero sí lejos de las comidas. ¿Sí? Generalmente a la mañana yo lo que suelo recomendar es que la persona, si realiza, por ejemplo, un poco de ayuno intermitente o retrasar un poquito el desayuno, y durante esas horas que yo alargo mi ayuno de la noche, tomar la clorofila, tomar el desparasitante, y después cuando, ya al rato, cuando me agarre hambre, desayuno, o quizá paso directamente al almuerzo. Y eso ya le da muchas horas al cuerpo para empezar a limpiarse. ¿Sí? Ya con esas tres cosas, si nunca hicieron nada o si necesitan recomenzar, es un montón. Y el cuerpo se los va a agradecer. E lembrar que amanhã é lua nova, né? É um bom momento para desparasitar. É, é claro que é importante também desintoxicar, né? Antes de desparasitar, tirar as toxinas, né? Porque os parasitas eles têm ressonância com os metais tóxicos, né? Então, às vezes, se a gente está cheio de toxina, não adianta a gente desparasitar, porque logo depois de desparasitar, a gente vai acabar atraindo por ressonância mesmo esses parasitas, né? Então, a desintoxicação também é muito importante, retirar as toxinas, os metais tóxicos, também porque quando a gente começa a matar parasita, os parasitas eles têm toxinas dentro deles. Claro, Então, quando um parasita morre, ele libera as toxinas dentro do nosso corpo, e aí o nosso fígado vai ter que lidar com essas toxinas, né? Então, é algo que é importante também a gente fazer com uma sequência correta, né? É, exacto. Estaba viendo acá algo que pusieron en el chat. também. Bueno, Cintia, no sé si vos querés que abramos la posibilidad de preguntar o de compartir É, algo. ¿Cómo estamos de tiempo? é, a gente começou uns 10 minutos depois, né? Acho que a gente podia abrir para perguntas, se alguém quer perguntar alguma coisa, e depois a gente vai fazer um convite para vocês também. Deixa eu falar do convite antes, depois a gente abre para perguntas. Eu e Matias estamos organizando um dia para fazer um processo de depuração. Vai ser
como um mini retiro de desintoxicação, que, online mesmo, né? Porque não vai dar para ser presencial. Vamos aproveitar as tecnologias. Então, quem Por quiser ahora no, en cualquier momento. por agora não. Quem sabe mais para frente. Mas vai ser um dia inteiro de onde a gente vai aprender sobre esses processos de desintoxicação de forma mais profunda. E a gente vai fazer um dia de uma alimentação mais leve, né? Então, a gente está organizando ainda como vai ser todo o cronograma do dia, mas quem quiser participar depois pode mandar mensagem que aí a gente fala para vocês como será esse dia, mas acho que vai ser bem muito bom. Vamos fazer num domingo, porque é um dia que todo mundo está mais tranquilo, né? E aí consegue fazer ali os seus sucos, consegue descansar também, né? E, e aproveitar também aprender bastante coisa e fazer algumas Y la práticas. propuesta un poco es esa, como dar criterios de alimentación, desparasitado, con hierbas, de descanso, hacer alguna meditación también guiada y algún taller para compartir los conocimientos que le dan sustento a eso, ¿no? Y ahí es interesante porque a veces un día ya uno siente mucho beneficio y bueno, y al ser acompañado también uno le da más confianza, ¿no? Capaz que É, alguno ya tiene mucha experiencia y prefiere, y de pronto el grupo le da fuerza, y capaz para el que no tiene tanta experiencia, el grupo le da confianza, ¿no? sim, porque eu acho que às vezes é difícil a gente sustentar sozinho, né? Um processo assim, vamos fazer um dia inteiro de um tipo de dieta, de monodieta, né? Uma alimentação crua, alguma coisa assim. E quando a gente está num grupo, isso tem uma sustentação, você sente que estamos todos fazendo juntos, né? Então a Sí, gente pode exacto, contar com esse apoio também, de poder conversar sobre, falar o que cada um está sentindo. E fazer os processos energéticos também, as sintonias, os mantras que ajudam a gente a manter a energia mais alta para conseguir sustentar, né? Sustentar bem, que seja um processo bom para todos, né? exacto. Bueno, no sé si alguien quiere Pode, hacer alguna pregunta o é, compartir algo. se quiser, pode abrir o microfone, gente, e falar. Entenderam tudo? Não entenderam nada. Vocês já têm feito esses processos de desintoxicação? Como é? Alguém aí já fez algum processo assim? Ahí creo que Mercedes y Clara han hecho procesos. Acá en Tandil, ellas son de acá de Tandil, pero el resto Y, de... a mí me resultó muchísimo. Es como que fue de a poco y fue como darle tiempo al cambio. Y realmente me encantó y lo hicimos en febrero, ¿no, Mati? Creo que sí, Lo hicimos en febrero y bueno. Hay hábitos que costaron más, pero la verdad que muy bien. Fue un año totalmente diferente. qué A mí bueno. me sirvió mucho. Sí, Clara participó de un proceso que son 4 encuentros, que son 21 días, ¿no? Clara, participaste de ese proceso, que ahí vamos entrando en las causas bien, bien, bien profundas o sea, profundizamos bien en la microbiota, bien en el desparasitado, bien en la alimentación, y les voy compartiendo recetas, les voy compartiendo distintos procesos para que, nada, para que ya les queden estos conocimientos y las prácticas bien hechas. Así que bueno, gracias Clara por compartir. Y Lindo. algo que a mí me gustó mucho fue que era cómo uno se sentía a partir de cómo estás, cómo se refleja en el cuerpo, ¿no? Cómo el cuerpo va reflejando. Y eso es muy bueno. Es darte una mirada, ¿no? Como darte la posibilidad de mirarte. Claro, No, no diciendo no se come tal cosa o esto no, no al no, sino al sí. Sim. El, claro, el reafirmar el sí, el reafirmar el ser y eso es re lindo. qué bueno, sí, Permitir tal ao cual. corpo.
O corpo se permitir sentir, né, as sensações. Hola, a mí yo lo hice también con Mati. La realidad es que fue como un reseteo en todos los campos, me parece, el físico, el mental, el espiritual. Y lo que más sentí fue esto de la conciencia del cuerpo, ¿no? Esto de conectarme con en cómo me sentía, en patrones de conducta que no registraba en otro momento, como que me volvió más consciente, si se quiere. Entonces, como siempre, pasado el tiempo de depuración y pasada la depuración profunda, lo que sentí es como siempre querer volver a ese estado, ¿no? Si bien la vida te va llevando, como decía Matt, y todo, es como esas ganas siempre de volver a ese estado que logré habiéndome depurado, ¿no? Cuando eso fue lo más lindo que rescato. Y siempre quiero volver, vuelvo a las prácticas, vuelvo a desparasitarme, vuelvo a la clorofila. Por ahí la vida te lleva, ¿no? Tengo dos hijos, una vida, no sé, colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre queriendo volver a esas prácticas que tan bien nos hacen y que el cuerpo las recuerda, ¿no? Como volver a la naturaleza, como eso, ese recuerdo que tenemos todos, creo que esa fue mi experiencia. Y siempre quiero volver, por eso estoy acá otra vez. Hum, Qué bueno, Mercedes, qué lindo. que lindo. É bem Ahí se isso, escucha. que assim, eu sinto isso também em relação aos processos de desintoxicação. É como quando a gente entoa um mantra ou uma canção, algo que toca o seu coração e que muda o seu estado. Você sai de um estado para outro, né? Você experimenta uma energia diferente, uma energia mais fresca, mais sutil. E aí parece que depois que você encontrou, que você conheceu aquilo, é como se você não quisesse voltar para o estado anterior, né? Você quer. E eu acho que isso é uma das funções dos processos dos mantras, né? Das músicas, é ajudar a gente a puxar um pouquinho dessa densidade que a gente vive aqui na matéria, porque é algo muito pegajoso, né? Essa a densidade da consciência humana, assim, de tudo que se vive, né? De todas as problemáticas sociais e tudo isso que a gente tem vivenciado enquanto humanidade. Então, a gente poder experimentar uma nova frequência. E aí a gente não, é natural, a gente não vai querer voltar para o anterior, né? É um processo meio que sem volta mesmo. Então, é dar oportunidade para o corpo, para a consciência, para o ser experimentar outras frequências, outras energias, né? E aí a transformação vai acontecendo de forma mais fluida, de forma mais leve também, né? Sí, solo practicar. Yo creo que lo más importante es practicar. A veces uno no sabe mucho del tema, no sabe mucho por qué, no sabe muy bien para qué, pero practicás. Y una vez que te metes, te va llevando, porque también, claro, la mente precisa comprender, ¿no? Pero, pero bueno, si estamos acá en esta ronda hoy es porque hay algo que nos trajo acá. Quizá no es para ahora la depuración, capaz que es algo que queda ahí como una semilla para más adelante. Y quizá otros sintieron el pulso de sumarse, ¿no? O de empezar un proceso, o que tienen esa intriga. Pero lo lindo es eso también, ¿no? Que a veces es eso, es dejarse llevar por también por el sentir, ¿no? Y a veces uno no sabe bien por qué, para qué es lo que va a limpiar, qué es lo que no va a limpiar, pero, pero sí precisa hacerlo y sabe que lo quiere hacer. Entonces eso es bastante valioso también. Bom, muito bem. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, senão a gente já vai encerrando. E como começar com na consulta? Você também faz consultas online, não é, Matias? Sí, sí hago consultas online. Y si no, una buena manera de comenzar también es con este retiro online que después vamos a organizar bien los detalles con Cintia, porque va a ser así para personas sin experiencia, ¿no? Las dos maneras están bien, o sea, puede ser con una consulta online, puede ser con este retiro online, o puede ser las dos cosas, de pronto alguien necesita algo más individualizado para después sumarse a lo grupal,
o viceversa, ¿no? Se suma a lo grupal y luego precisa algo más personalizado. Bienvenidas sean todas las consultas. De pronto ahí, Cintia, yo luego te paso el número que utilizo para las consultas para que vos lo compartas o lo puedo pasar acá por el chat, no sé qué es mejor. ¿Ok? Tá. Eu coloco lá no grupo da Roda de Saberes. Está bien. Y ahí de pronto quien sienta la necesidad me puede escribir. Tá bem. Bueno, muchas gracias. Aprendí mucho también. Muy Bueno, bueno. muchas gracias a todos. Y gracias, Cintia, también. Hermoso grupo que se creó, hermosa propuesta y se sintió realmente mucha receptividad. Así que gracias a todos. Gratidão, gente, pela presença de vocês, por estarem abertos a aprender sobre coisas novas, né? E que a gente possa seguir ampliando essa rede de saberes, né? Essa roda de saberes é para isso, é para a gente poder trazer sempre pessoas que estão dedicadas a esse tipo de tema, sempre tentando conectar também a saúde com a espiritualidade, né? E que a gente possa ampliar isso para outras pessoas como uma rede mesmo de luz aí pelo planeta. Então, Perfecto. agradeço pela presença. Muchas Boa gracias. noite, bom descanso a todos. Tchau, tchau. Gracias. Gracias. Obrigada pelo convite, gostei muito. Gracias, Elisa. Beth. Gracias a todos.